Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor les bendiga. Eh, para la gloria de Dios, agradecemos la oportunidad que el Señor nos da esta noche para congregarnos. Siempre será el mejor momento del día, el momento en cuando llegamos a adorar a nuestro Creador, a agradecerle por la vida, por todos sus dones y su protección. En esta noche, después de saludarlos a todos nuestros hermanos y saludar también a nuestros amigos que en algún momento van a estar acompañándonos a través de las redes sociales en el estudio de estos temas. Para esta noche hemos programado revisar el tema de la demora del esposo antes del primer chasco de 1844 en nuestro calendario. Recordamos que en 1844 en nuestro calendario hubieron dos chascos. Un primer chasco el 21 de marzo de ese año y un segundo chasco el 22 de octubre de 1844. Como vamos a estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía, queremos ir de rodillas para pedir la dirección de Dios, que nos ayude a recordar estos acontecimientos que lo único que van a hacer es afirmar nuestra fe y darnos la seguridad de que el Señor nos ha conducido en el pasado y que por lo tanto no tenemos nada que temer del futuro. Así que les invito, hermanos, para ir de rodillas y acompáñenme, por favor, en la oración de esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta noche oramos para darte gracias, para honrar tu santo nombre, agradecerte por todos los favores recibidos, Señor. Oramos para que nuestros pecados sean perdonados y que sea quitado de nuestros labios y de nuestra mente toda impureza y que al espaciarnos, Señor, en estas solemnes verdades, podamos en nuestra fe ser afianzados. Padre mío, nuestros hermanos han orado por muchos motivos, especialmente estamos orando por la vigilia que se va a realizar allá donde están nuestros hermanos misioneros, para que tú dirijas a quienes vayan a trazar tu palabra, especialmente a nuestros misioneros, a nuestros hermanos, para que ellos puedan dar alimento a su tiempo, para que las personas lleguen allí con la mejor disposición de escuchar tu palabra. Que este santo sábado, cuando al caer la tarde del sexto día de la semana, podamos, Señor, dedicarte a ti, la vigilia, el ayuno, que todo sea para darte gratitud, Señor, y alabanza. Padre mío, gracias por conservarnos la vida. Gracias, Señor, por conservarnos la fe, a quienes hemos creído, a quienes perseveramos, a pesar de las dificultades, Señor, y de las trampas que el enemigo levanta en nuestro camino. Tú nos haces sentir la seguridad, la paz interior. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Cada día nos lo demuestras. Gracias porque nos has purificado, Señor, el gusto por las cosas celestiales. Nos ayudas a amar la verdad, amar el estudio de tu palabra, amar la alabanza al momento de oración. Gracias, Señor, porque eso solamente lo puede hacer tu Santo y Divino Espíritu. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no mirar hacia atrás, Señor, a no dejarnos distraer por nada, sencillamente poner nuestros ojos en Cristo, poner nuestros ojos en el glorioso futuro que nos espera. Ayúdanos, Señor, a elevar la voz, a no detenernos, a amonestar a aquellos que quizás, Señor, no valoran, Señor, tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz. Aquellos que están, Señor, viviendo en placeres temporales. Aquellos que han decidido su suerte, Padre mío, por el camino del maligno. Padre Santo, te ruego que en esta noche nos dirijas, nos ayudes a espaciarnos en estas verdades, a llenar nuestro corazón, a llenar nuestro ser, Señor, a regocijarnos en estos momentos y que podamos, Señor, servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén.
Bien, hermanos, por estos días hemos venido revisando la historia que nos va a llevar a ese gran acontecimiento que es el inicio del juicio investigador y con él el surgimiento de ese gran movimiento adventista que para la honra y gloria de Dios pertenecemos nosotros, ese adventismo puro, ese adventismo genuino, ese adventismo que vuelve a las sendas antiguas, que repasa la historia. Nosotros, hermanos, como adventistas históricos o historicistas, debemos conocer la historia. No se puede ser adventista historicista sin historia, porque cuando se olvida la historia, se olvida la manera como Dios nos ha conducido en el pasado y por lo tanto se pierde la fe hacia el futuro. Tenemos que repasar la historia y la historia del surgimiento de este movimiento adventista es sencillamente muy especial. Está escrita para nuestra bendición. En el libro del Gran Movimiento Adventista está este capítulo, el capítulo 9 que se titula La demora. En nuestro tema anterior estuvimos revisando cómo la obra avanzó rápidamente con William Miller. Estuvimos revisando su biografía, su trabajo. Fue muy impresionante, muy edificante poder revisar la historia, la biografía, la vida de Guillermo Miller y cómo este hombre fue utilizado por Dios en América, al igual que otros casi 3.000 predicadores en otros países y en América, con una veintena de líderes predicando la segunda venida del Señor. Hoy queremos revisar esta parte que nos va a preparar quizás un poco el terreno para el Santo Sábado, espaciarnos, hermanos, en esa profecía de Habacuc, en esa profecía donde estaba escrito la demora, la tardanza, que iba a dar lugar al primero y al segundo chasco. Y también, hermanos, cómo empezaremos a revisar cómo el Señor condujo a su pueblo adventista a abrazar nuevas verdades y de ese chasco o de esos chascos se avanzó hacia la pureza doctrinal, cuando el pueblo adventista recibe de parte de Dios y de su Santo Espíritu esos 7 pilares de la fe adventista genuina, de la fe adventista pura, de la fe adventista que cree en el verdadero Cristo de la Biblia, en sus doctrinas puras, no en doctrinas que no son bíblicas, que se convierten en doctrinas de demonios. Esta noche, hermanos, lo que queremos hacer es revisar este capítulo para ir afianzándonos un poquito en la historia del surgimiento del gran movimiento adventista. Allá en el capítulo 25, en los primeros versículos, hay una parábola, y es la parábola de las 10 vírgenes. En base a esto es lo que va a tornar el estudio de esta noche. Pero hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes a la manera de nuestros pioneros, a la manera adventista pura, de genuina, no a la manera adventista católica, no a la manera adventista evangélica de la denominación adventista, sino como uno de nuestros pioneros, el pastor John Norton Lowborough, escribe y nos va a comentar los acontecimientos de Mateo capítulo 25. Por favor, quienes tengan sus Biblias, pueden abrir Mateo capítulo 25, donde vamos a encontrar el relato, ¿sí?, de esta parábola. Y vamos a tratar con la ayuda de Dios de ir revisando poco a poco ese capítulo en sus diferentes aspectos para poder entender, hermanos, que en esa parábola el esposo, que es Cristo, ¿cierto? Se tarda en venir, ¿sí? Y por lo tanto hay una demora. Las vírgenes salen a recibirlo, pero
Obviamente, antes de eso había una demora. Dice el capítulo 25 del libro de Mateo, donde está narrada la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, ¿sí? 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas o insensatas. Las que eran fatuas o insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, en base a esto es que vamos a estudiar esta noche, vamos a recordar. Sí, recuerden que no vamos a inventar nada, sencillamente vamos a ir al escrito está. Quienes tienen el libro pueden seguir conmigo la lectura de este libro del Gran Movimiento Adventista, capítulo 9, en los libros que hemos impreso y hemos esparcido. Está en la página 125, capítulo 9. Cristo es el esposo de la parábola. Cristo es el esposo de la parábola. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Si hay algún hermano que por favor lo haya buscado, lo encuentre, por favor léalo. Marcos capítulo 2 y vamos a leer de ahí los versículos 18 al 20 para entender que la Biblia nos habla de que Cristo es el esposo. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Dice, los discípulos de Juan y, y los de los fariseos estaban ayunando, entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Bueno, el Señor Jesucristo se identificó a sí mismo como el esposo de su iglesia, ¿sí? Los discípulos eran su iglesia. Y él contestó y se identificó él como el esposo. De manera que en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, Cristo es el esposo de la parábola. Salir a recibir al esposo debe, por lo tanto, representar un movimiento de parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, un movimiento para recibir a Cristo en su venida. Entonces, salir a recibir al esposo, a Cristo, dice el pionero, debe representar un movimiento de parte del pueblo de Dios para recibir a Cristo en su venida. Porque el tema del discurso de Mateo 24 y 25, donde se presenta la parábola de las 10 vírgenes, el tema de esos 2 capítulos es la venida del Señor, es la segunda venida de Cristo. De manera que salir a recibir al esposo, salir a recibir a Cristo, debe significar un movimiento de parte del pueblo de Dios para recibir a ese esposo, para recibir a Cristo en su segunda venida. La palabra del Señor es la lámpara. Allá en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Entonces, la palabra de Dios es la lámpara. Cristo es el esposo, la palabra del Señor es la lámpara. Todas las vírgenes tomaron sus lámparas. Ahora noten, ¿qué significa que no hayan llevado consigo aceite? Esas 5 vírgenes insensatas o fatuas. ¿Qué significa? Entonces dice, la insensatez de una parte de las vírgenes, ¿sí? Las fatuas, las insensatas. La insensatez de una parte de las vírgenes consistió en que tomaron únicamente la teoría de la verdad, ¿sí? Tomaron la palabra, pero no la saborearon, no la obedecieron, no la vivieron. Solamente tomaron la teoría de la palabra, la teoría de la verdad.
sin la consagración ferviente al Señor, que desarrollaría las gracias del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esta obra, ¿cuál obra? La obra de tomar únicamente la teoría de la verdad, sin la consagración ferviente al Señor, que desarrollaría las gracias de la obra del Espíritu Santo en su corazón, es insensatez, ¿sí? Es infatuación de estas vírgenes. Entonces, esta obra representa en la parábola con el aceite en sus vasijas. Esta obra se representa en la parábola con el aceite en sus vasijas. Entonces, ¿qué es tener el aceite en sus vasijas? ¿Qué era lo que caracterizaba a estas 5 vírgenes que sí llevaron consigo aceite? ¿Qué significa? Que tomaron la palabra, que tomaron la verdad, que se consagraron fervientemente al Señor y que entonces desarrollaron las gracias del Espíritu Santo en el corazón. ¿Sí? No tomar consigo aceite significa lo contrario, tomar sencillamente la teoría de la verdad. ¿Sí? Quizás, hermanos, no tomar consigo el aceite significa oír por oír, congregarse por congregarse, asistir por asistir. Hay muchas personas que lo hacen así. Lo hacen porque no tienen más que hacer, lo hacen por cumplir, lo hacen porque el esposo lo hace o porque el papá lo hace, pero no tienen consigo el aceite, no tienen el sabor, no tienen la devoción necesaria que les ayudaría a desarrollar las gracias del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, dice, la demora del esposo debe representar algún chasco de parte de los que salían a recibir al esposo esperando encontrarse con él. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Entonces, según el pionero John Norton Lowborough, el autor del libro El Gran Movimiento Adventista, ¿qué significa entonces la demora del esposo? La demora del esposo significa o debe representar algún chasco de parte de los que salían esperando encontrarse con su Señor. Recuerden, hermanos, que aquí esta demora es la demora antes de que suceda el primer chasco, en abril, el 21 de abril de 1844. Ellos habían predicado, y bueno, ahora el Señor se va a demorar. Vamos a seguir. ¿Cuándo se aplica esta parábola? La palabra entonces, con la que empieza la parábola, entonces el reino de los cielos será semejante. Esa palabra entonces significa después, ¿sí? La palabra entonces, con que se inicia la parábola, nos da un indicio del tiempo de su aplicación. ¿Cuándo es que se debe aplicar esta parábola? Ahora, ¿por qué es importante identificar el tiempo donde se aplica la parábola de las 10 vírgenes? Porque los adventistas de la corporación, ¿para cuándo aplican esta parábola? Cuando usted escuchaba allá en la corporación adventista que hablaban de la parábola de las 10 vírgenes, que salían a recibir al esposo, que cabecearon, que se durmieron, ¿a qué tiempo le aplicaban esa parábola? Le aplicaban a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Allá en el futuro se la aplicaban. Nunca se la aplicaron al tiempo antes o en 1844, antes del chasco. Nunca se la aplicaron. La palabra entonces, con que se inicia la parábola, nos da un indicio del tiempo de su aplicación. Sigue de cerca lo que se ha dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 24. No después de la segunda venida del Señor, sino después de que la parábola de la higuera ha sido proclamada. Allá en Mateo 24, ¿sí? Se habla de la parábola de la higuera y se dice que esa parábola, una vez ha sido proclamada, anuncia que la venida de Cristo está a las puertas y que el Señor Jesús dijo
que ha llegado la generación que va a vivir en esa época, no la generación que vivía en el tiempo de Cristo, sino que aquella generación que iba a vivir en esa época de esas señales, iba, que no iba a pasar hasta que Cristo mismo aparezca en las nubes del cielo. También se aplica un tiempo cuando algunos de los siervos que han estado dando el mensaje dicen en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienzan entonces a golpear a sus consiervos, vamos a ver quiénes son sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? En ese tiempo se debía aplicar la parábola. ¿Cuándo? Cuando algunos de los siervos fieles que han estado dando el mensaje, de repente cambian de actitud, cambian de opinión, porque el esposo se demora. Entonces dicen ahora, como no viene, entonces ahora mi Señor tarda en venir. Y como postergan la venida de Cristo para mucho tiempo después, entonces comienzan a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Bueno, voy a avanzar. ¿Qué significa golpear a sus consiervos? Estos fueron consiervos o compañeros de los que predicaron el mensaje, compañeros o consiervos que proclaman armoniosamente el mismo mensaje. Pero ahora una parte de ellos abandona lo que se le había enseñado y comienza a golpear a sus consiervos que están dando el alimento a tiempo e indicando la preparación necesaria para encontrarse pronto con el Señor. Miren que los consiervos de la parábola son aquellas personas que una vez creyeron en el mensaje, lo predicaron el mensaje, pero que se desanimaron porque se tardó el esposo. Entonces ahora abandonan eso que se les había enseñado y golpear a sus consiervos, a los que están dando el alimento a tiempo y que están amonestando para la preparación necesaria para encontrarse pronto con el Señor. Y estos, dice, ¿cómo golpean? Golpean de la misma manera en que se propusieron golpear a Jeremías. ¿Cómo fue que lo golpearon a Jeremías? El pueblo dijo, venid, hablando de Jeremías, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Entonces aquellos que alguna vez escucharon el mensaje, ahora se convierten en los más acérrimos enemigos del mensaje y comienzan a criticar a los que predican el mensaje, ¿cierto? Y no hacen caso de las advertencias, ¿sí? En este sentido, bueno, esto ya les voy a dar la cita de Jeremías. En este sentido, estos siervos comenzaron a enseñar de una manera que estorbaba la obra de los siervos fieles. ¿A quiénes podríamos nosotros incluir en este grupo de siervos infieles o consiervos que comienzan a golpear, ¿cierto? Como dice la parábola, que comenzaron aquí a golpear, ¿sí? Como dice aquí Mateo 25, que comenzaron a golpear a sus compañeros. ¿A quiénes? Estos que una vez escucharon la verdad, estuvieron con nosotros y se salieron y comenzaron a criticarnos, comenzaron a atacarnos, comenzaron a decir, bueno, a oponerse a la sana doctrina y crearon su propia doctrina, ¿sí? Allí en ese listado es bien largo, hermanos, es bien largo ese listado. Y este servidor se ha tenido que enfrentar a estos demonios en forma de persona que una vez estuvieron con nosotros, pero que se envanecieron en su corazón, abandonaron el mensaje y comenzaron a enseñar un mensaje contrario a la doctrina pura, ¿sí? Se volvieron falsos antitrinitarios, se volvieron futuristas, se regresaron para la corporación, se volvieron evangélicos, se volvieron católicos. Son estos, los siervos malos. Bueno, entonces dice que estos han dicho, venid, irámoslo, lo vamos a herir de lengua, con nuestra palabra,
No vamos a atender a ninguna de sus palabras. En ese sentido, estos siervos malos comenzaron a enseñar de una manera que estorbaba la obra de los siervos fieles, aquellos que contradicen. No faltan, hermano, aquellos que contradicen, aquellos que se levantan, aquellos que murmuran, aquellos que causan divisiones, aquellos que desaniman a los hermanos, aquellos que llaman al personal a los hermanos a chismear, a criticar, aquellos que llegan a las iglesias, a los grupos y arman el desorden y se llevan a los hermanos para otros grupos y les enseñan otras cosas, siervos malos, ¿sí? Siervos malos. Entonces comienzan a estorbar la obra de los siervos fieles. Eso sucedió antes del chasco, antes de 1844, sucedió también, ¿sí? Esta misma clase de siervos recibe el mensaje. Los siervos malos reciben el mensaje. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Hablando del cierre de la gracia, ¿sí? La parábola, estas citas de estas palabras las vamos a encontrar ahora a pie de página. La parábola de las vírgenes se aplica al tiempo cuando los consiervos abandonan el mensaje de la próxima venida del Señor y comienzan a golpear. También comienzan a hacer algo más, a comer y a beber con los borrachos. Se unen en banqueteo con los que desean gratificar sus apetitos. Salomón dijo de ellos, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Bueno, ahora nos vamos a situar un poquito en el contexto del primer chasco, referente a esta parábola. La pregunta surgirá ahora, ¿qué hubo en la experiencia del advenimiento que responde a estas afirmaciones que acabamos de leer? ¿Qué hubo? Hubo movimientos que concuerdan plenamente con la profecía, ¿sí? En 1844, cuando sucede el primer chasco, las condiciones que estaban viviendo las iglesias calzan perfectamente con la profecía, ¿sí? Y con la parábola de las 10 vírgenes. Aquellos que daban el mensaje hasta abril de 1844, dice el pionero John Norton Lowborough, hasta abril, fíjense, hasta abril. Bueno, ¿por qué hasta abril? ¿De dónde surgió abril? ¿Por qué abril? Si nosotros hemos escuchado que el chasco fue en octubre. Bueno, hermanos, porque como lo hemos explicado y nos vamos a espaciar en esto, cuando el Santo Sábado estudiemos las profecías de Habacuc, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestros hermanos adventistas que venían de ese movimiento millerita, que le creyeron a Guillermo Miller y que no eran adventistas del séptimo día todavía porque no habían creído ni habían recibido la verdad del sábado ni los 7 pilares, pero eran adventistas porque esperaban la venida del Señor. Habían seguido a Miller y a los predicadores y se habían convertido en adventistas. Ellos inicialmente creyeron y fijaron la fecha en el mes de abril, ¿sí? 21 de abril, porque en el calendario judío donde ellos hicieron las cuentas, y esperaban al Señor en 1843, el último día de ese calendario judío de 1843 coincidía con el 21 de abril de 1844 en nuestro calendario. Por eso, el pionero dice, aquellos que daban el mensaje hasta abril de 1844 trabajaban entre las iglesias. Fíjense que ellos iban a las iglesias. No era porque eran ecuménicos, sino porque sentían un amor por esas personas. Y ellos iban a esas iglesias no a escucharles las doctrinas de ellos, sino a amonestarlos. Y muchos ministros les abrieron las puertas de las iglesias y ellos iban a Guillermo Miller, sus asociados iban a las iglesias. De hecho, a Guillermo Miller, la iglesia bautista le entregó una licencia para predicar,
Bueno, aquellos que daban el mensaje, dice, hasta abril de 1844, trabajaban entre las iglesias y los ministros de las diversas iglesias se unieron a sus esfuerzos. De este modo ellos eran consiervos. Fíjense que estos ministros de otras iglesias se unieron y entonces ahora ellos eran consiervos, ¿sí? Consiervos que se van a convertir en siervos malos. Aquellos que daban el mensaje enseñaban que los 2300 días de Daniel 8:14 terminarían con el año judío de 1843. Esto es clave, hermanos, muy clave esto que acabamos de ver. Ellos enseñaban que esos 2300 días de Daniel 8:14 iban a terminar el- en el último día del año judío de 1843, que sería nuestro año 1844. Recuerden que el calendario judío no es el mismo calendario nuestro, el calendario gregoriano, ¿sí? Hay una diferencia. El último día del año judío, cuando terminaba 1843, correspondía a 21 de abril de 1844 en nuestro calendario. Ellos proclamaron que la hora del juicio de Dios vendría al final de ese periodo, o sea, al final de 1843, cuando terminen los 2300 años, ¿sí? En 1843. Cada denominación en el país en ese tiempo sostenía que el día del juicio sería introducido por la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, fíjense, todas las denominaciones creían que la hora de su juicio es venida, significaba que ese juicio iba a iniciar con la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo iba a dar inicio al juicio, ¿sí? Pero no al juicio investigador, sino al juicio final. Eso era lo que querían todos. Por eso ellos entendieron que la hora de su juicio es venida, era la segunda venida de Cristo a dar a cada uno según sus obras. Por esto es lógico notar que los adventistas suponían que el Señor vendría al final de ese periodo profético. Y dijeron, este periodo puede terminar con el mes 21 de marzo de 1844, el último del año judío natural de 1843. Entonces, mire, aquí está escribiendo una persona que tiene autoridad, el pastor John Norton Lowell, ¿sí? Está escribiendo una persona que tiene autoridad, ¿sí? En este libro, El Gran Movimiento Adventista. Y resulta que él dice claramente allí, ¿sí? Él nació en 1832, mmm, murió en 1924, fíjense. Entonces, él está escribiendo, eh, escribió el prefacio de este libro en Mountain View, California, el 1 de mayo de 1905. En 1905 escribió él esto que estamos leyendo, ¿sí? Porque él murió más adelante, en 1924. Él está narrando y dice, como él vivió la época, ¿sí? Vivió la época. Si nace en 1832 a 1844, pues tenía 12 años. Él vivió la época, era un muchachito y conversó con la hermana White, conoció a los pioneros y vivió toda esa época, de 1832 cuando nació a 1844 tenía 12 años y vivió toda esa época hasta 1924. ¿Quién mejor que conocer la historia, hermanos, del gran movimiento adventista? Por eso, para la gloria de Dios, este libro, hermanos, debe ser leído y releído y difundido. Todo adventista que llega a despertar debe conocer, debe leer ese libro. Ahí está la verdadera historia del gran movimiento adventista, el genuino, el movimiento verdadero, el verdadero remanente. Entonces aquí aclara él
dice, este periodo puede terminar, o sea, el periodo de los 2300 años puede terminar con el mes 21 de marzo de 1844, el último del año judío natural de 1843. Aquí está la evidencia para decir y asegurar que el último día del año judío de 1844 corresponde al 21 de marzo. Perdón, aquí está la evidencia, voy a corregir, aquí está la evidencia para asegurar que en el calendario judío, el último día de 1843 corresponde en nuestro calendario gregoriano al 21 de marzo de 1844. Ese 21 de marzo en el calendario judío es el último día del año judío. Así que anticipaban el último día de marzo, o dice él, o el 1 de abril de 1844, cuando como el momento cuando el Salvador podía venir. Ellos lo estaban anticipando y poniéndolo para el 21 de marzo de 1844. Las citas donde se habla de Jeremías, de herirlo, están en Jeremías 18:18. La amonestación de que se deben arrepentir, que no se olviden lo que han oído, está en Apocalipsis 3:3. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollaron en esa época los siervos malos. Cuando vino el último día de marzo, el último día de marzo, dice, cuando vino el último día de marzo y pasó, o sea, el 21 el último día de marzo, y pasó, y el Señor no vino, los que habían trabajado previamente con los mensajeros del Señor, pero que no habían consagrado su vida de todo corazón al mensaje, se tornaron contra él, comenzaron a oponerse a la obra y a hacer todo lo que podían para limitar el camino de los que todavía seguían enseñando la doctrina de la pronta venida del Señor y el mensaje de la hora del juicio. Estos fueron utilizados por Satanás para oponerse. En sus corazones dijeron, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Hoy en día hay muchos que se pueden clasificar en esta clase de siervos malos que dicen mi Señor tarda en venir. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están diciendo y enseñando que la ley dominical ni siquiera está en proyecto, como John Pauling, como el Papa Adventista Ted Wilson y sus pastores, que ni siquiera hay proyecto de ley dominical. Es más, que puede ser que ni siquiera venga la ley dominical. Hermanos, en este momento, desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre, se están reuniendo en la cumbre de las Naciones Unidas 120,000 personas, que son los presidentes de los países. Allá está el presidente de Colombia y los presidentes de todos los países. Allá están, en Dubái, reunidos en la cumbre, en la COP28, la cumbre de las Naciones Unidas. Allá están, ¿sí? 120 personas. Allí están los delegados de todas las iglesias. Allí están los representantes de todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Estos son siervos malos que se oponen a la sana doctrina, ¿sí? Entonces, dice que estos son los que dicen mi Señor tarda en venir. Con sus labios ellos ahora enseñaban que todo el mundo debía convertir. Miren este párrafo, hermanos. Aquí hay una cosa bien importante. ¿Desde cuándo están vivos estas doctrinas de demonios? Estos que enseñan estas doctrinas de demonios. Yo voy a pedirles el favor a mis hermanos que identifiquen aquí en este párrafo que está resaltado aquí en amarillo. Identifiquen estos grupos que existen hasta ahora. ¿Quiénes califican aquí? Miren, estos siervos malos que
Dijeron, mi señor tarda en venir. Y comenzaron a golpear a los siervos fieles. ¿Sí? ¿Quiénes son? Aquellos que con sus labios, dice, ellos ahora enseñaban que todo el mundo debía convertirse antes que el Señor pudiera venir. Allí está el primer grupo. Un grupo que enseñaba desde esa época que todo el mundo debía convertirse antes que el Señor pudiera venir. Ahí están los evangélicos. Ellos hasta ahora enseñan eso. Y por eso ellos, como se convirtieron en siervos malos y salieron de este remanente, de este grupo, y formaron Babilonia. Y hasta ahora existen evangélicos que creen que todo el mundo debe convertirse antes que el Señor pudiera venir. Y los universalistas también están ahí. Otro grupo, que los judíos debían regresar a Palestina y establecer el servicio del templo en Jerusalén antes que el Mesías viniera. ¿Quiénes son estos? Ahí están todos los sionistas, los pentecostales, unitarios, trinitarios, que están los judío-mesiánicos, que están enseñando que los judíos debían regresar a Palestina y establecer el servicio del templo en Jerusalén antes que el Mesías viniera. Hasta ahora existen y ahora sí que han crecido, hermanos. Y ahora con esta guerra provocada por el Vaticano entre judíos y palestinos, todo el mundo se ha hermanado con ellos y con Israel y todo el mundo apoyando esa situación, distrayendo lo que está en realidad sucediendo ahora, en estos días, donde 120.000 personas, los emisarios de Roma, los agentes de Satanás, están reunidos para aprobar las leyes dominicales. Y también dice, algunos, miren otro grupo, hasta enseñaron que la venida de Cristo era una venida espiritual que ocurriría en la conversión y también a la muerte de las personas. ¿Quiénes enseñan esto? ¿Quiénes creen que la venida de Cristo es una venida espiritual? Que sucede cuando la persona se convierte al Señor, recibe al Señor y o también cuando la persona se muere, entonces allí viene Cristo a esa persona o esa persona se va para el reino de los cielos. Allí están las iglesias caídas, pentecostales, testigos de Jehová, eh, católicos, davidianos, sionistas, siervos malos que enseñan doctrinas de demonios que alguna vez estuvieron en este grupo de creyentes adventistas, pero que salieron de allí y se fueron a conformar Babilonia. Hablemos un poquito de en qué consiste en dar alimento a tiempo. Mientras estos atacaban a sus consiervos, aquellos que todavía se aferraban a la fe, convocaban a los creyentes en salones y arboledas, dándoles alimento a tiempo, mostrándoles que las señales de los tiempos y las profecías cumplidas declaraban, al igual que antes del chasco, que la venida de Cristo está cercana a las puertas. Bueno, aquí el pastor habla sobre festines en la iglesia. Esto es realmente impresionante porque en ese tiempo surgieron burladores, se reunían en salones, hacían los convites, las fiestas, bueno, se burlaban. Hablemos un poquito de lo que es el tiempo de demora. Los adventistas encontraron consuelo en el hecho bíblico de que cuando se hiciera el anuncio de la próxima venida de Cristo, habría conectado con él un tiempo de demora. Mire que ya pasó el 21 de abril, el Señor no vino, ¿sí? Entonces los adventistas fieles, estudiando, se dieron cuenta que cuando se hiciera el anuncio de que Cristo venía, a ese anuncio iba a estar conectado un tiempo de demora, un tiempo de demora. ¿Y dónde encontraron eso? Esto lo vieron en las palabras de nuestro Salvador en Mateo 25, versículos 5 y 6. ¿Y en dónde más?
en Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hermanos, qué interesante esto, muy interesante. Que allá en la parábola donde nosotros leímos, la parábola de los 10 vírgenes, allá en Mateo 25, dice los versículos 5 y 6, permítanme volverlos a leer, dice, y tardándose el esposo, se tardó, se demoró, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Eso es lo que vamos a analizar en ese momento. Pero, hermanos, leyeron eso y se dieron cuenta que juntamente con el anuncio de que Cristo venía, bueno, después del chasco, del primer chasco, juntamente con el anuncio de que Cristo venía, estaba asociado un tiempo de demora. Leyeron otra vez la parábola y dijeron, mire, aquí hay una frase que dice, y tardándose el esposo, es un tiempo de demora. Nosotros seguimos creyendo que Cristo viene, pero se está demorando porque la Biblia lo dice. Eso pensaron ellos. Y además fueron, fueron al libro de Habacuc, capítulo 2, los versículos 1 al 3, y encontraron allí unas palabras que les sirvieron de inspiración para entender la demora y también para poder realizar estos diagramas proféticos que son nuestra carta de presentación. El adventista verdadero, el adventista genuino, por donde vaya, tiene que ir con estos carteles. No puede ser un adventista historicista genuino si solamente va a predicar de boca y no lleva los carteles para enseñar la profecía de Daniel y Apocalipsis. En estos cuadros, ustedes se van a ver en estos diagramas, van a ver todo lo que dicen los pioneros y la profeta de Dios sobre estos diagramas, para que no se avergüencen de estos diagramas, para que no los tengan por allá empolvados, enrollados, para que por favor cuando los tengan que los podamos exhibir, que no los escondamos, que no nos avergoncemos. Ah, que viene la familia a visitarme, entonces yo voy a coger los carteles y los voy a guardar y los voy a esconder. Eso es avergonzarse del mensaje, hermanos, porque en estos carteles los ángeles llaman la atención de las personas. Hay algo hermoso solamente con ver estos carteles. Eso lo vamos a leer. Bueno, entonces fueron a Habacuc. ¿Y qué dice el libro de Habacuc? ¿Qué dice el libro de Habacuc en esos carteles? Hermanos, miren, yo tengo aquí preparado ya el material para el Santo Sábado, lo que vamos a leer, ¿sí? Y acá encontramos, hermanos, lo que dice, ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Habacuc, ¿no? Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, esto lo leyeron los pioneros adventistas, los hermanos milleritas, los que estaban con William Miller, y se dieron cuenta que la Biblia hablaba de una tardanza, tanto en Mateo, tardándose en el esposo, como en Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura al fin, hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces ellos leyeron esta parte, ¿cierto? Leyeron esa parte y asociaron que con la venida de Cristo estaba acompañada de un tiempo de demora. Y ese tiempo de demora estaba allí en la Biblia.
Entonces ellos siguieron creyendo en la venida de Cristo, pero sabían que había un tiempo de demora. Dice, ¿cuál era la actitud de quienes esperaron la venida de Cristo en la primavera de 1844? ¿Cómo se sentían? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? El hermano, el pionero John Norton Lowborough va a citar del Clamor de Medianoche, un periódico que se llamaba así, El Clamor de Medianoche, del 9 de mayo de 1844. Fíjense que ya ha pasado un poco más, cerca de un mes, 21 de abril, perdón, 2 meses, 21 de abril, del 21 de abril al 21 de mayo hay un mes. Antes del mes, el 9 de mayo, en ese periódico escribieron esto, él va a citarlo, ¿sí? En la primavera, estamos en la primavera, primer chasco, después del primer chasco. ¿Qué citaron ellos? Dice, habiendo pasado el punto de la aparente terminación de los periodos proféticos, los 2300 años, estamos en la posición que Dios previó en que estarían sus hijos al final de la visión. Miren la seguridad que ellos tenían de que esa demora estaba contemplada en la profecía, ¿sí? Después del 21 de marzo, cuando se chasquearon por primera vez, ¿sí? Dice, estamos o nos encontramos en el punto, en el sitio, en la posición que Dios previó. Ya Dios hizo previsión, ya Dios había previsto la demora, ¿sí? En que estarían sus hijos al final de la visión. Y para lo cual él había hecho provisión por el profeta Habacuc cuando dice, aquí vamos a leer Habacuc capítulo 2 versículos 1 al 3. Fíjense cómo ellos tenían tanta confianza en el mensaje y estaban tan convencidos que Dios los estaba dirigiendo, que ellos dijeron, Cristo no vino el 21 de marzo, pero estamos seguros que va a venir. Y además hemos encontrado en Mateo 25 y en Habacuc capítulo 2 que hay un periodo de tardanza, que hay un periodo de demora. Y citaron otra vez allí, citaron aquí lo que leímos, donde dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin de los periodos proféticos. Y no mentirá, aunque tardare, más allá de su terminación aparente, 21 de marzo de 1844, espéralo, porque sin duda vendrá en la plenitud de los tiempos proféticos, más allá de los cuales no tardará. Así ellos sentían eso, vivían eso, eso era lo que estaban ellos viviendo, ¿sí? Que esta admonición se refiere al tiempo presente, después del chasco del 21 de marzo, es evidente por la cita que hace Pablo de ella en Hebreos 10, 36 al 39. Ahora el pionero John Norton Lowborough va a decir que el apóstol Pablo también escribió referente a esa demora, ¿sí? En Hebreos 10, 36 al 39, donde dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Noten que a esa demora le asocian las palabras de Jesús de que el esposo se iba a tardar, las palabras dadas al profeta Habacuc de que la visión no tardará, y ahora las palabras de Pablo donde dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sí? Y dice, creemos que estamos ocupando ese periodo del que habló el Salvador cuando el esposo se demora, en Mateo 25:5, a lo cual el reino de los cielos debe asemejarse. Cuando el siervo malo, habiendo una falla aparente en el tiempo, diga en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, y vendrá el Señor en día que éste no espera. Miren la seguridad de ellos. Creemos. Decían en el clamor de medianoche, los que escribieron allí, creemos que estamos ahora ocupando ese periodo del que habla Pedro. Miren que ahora van a citar, además de Jesús, además de Habacuc, además de Pablo, van a citar a Pedro.
¿sí? Cuando él dice, cuando ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque ellos introdujeron encubiertamente herejías destructoras. Estos, dice Pedro, habrían de venir así como hubo falsos profetas cuando las escrituras fueron redactadas. Al igual que los de la casa de Israel decían, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Asimismo, debe haber un periodo cuando haya una demora aparente en el que los burladores de segunda de Pedro 3:4 pudieran preguntar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Halagándose de que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Creemos que era en vista de tal tardanza de la visión que el apóstol Santiago dijo, ahora va a involucrar a Santiago, fíjense, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y el juez está delante de la puerta. También Santiago lo involucraron. Y creemos, para finalizar ahí en el clamor de medianoche, y creemos en anticipación del paso del tiempo esperado sobre el cual nuestro Salvador nos amonesta, en el capítulo 12 de Lucas. Ahora involucran a Lucas también. Toda esta firmeza tenían ellos, la convicción. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esperar implica el paso del tiempo hasta que ese tiempo en que no esperamos. Por lo tanto, nuestro Señor añade, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los encuentre velando. Cuando venga, ¿cuándo? Cuando venga, hermanos, cuando regrese de las bodas, ¿sí? Cuando se cierre, hermanos, el tiempo de gracia. Bienaventurados, dichosos aquellos que estén velando y obedeciendo, aquellos que se han tragado el cuento de que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga, no van a estar velando, no van a estar obedeciendo, y el Señor los va a encontrar durmiendo, durmiendo en los laureles del pecado, del placer, e irán a la perdición. Bueno, bueno, continuaremos. En el clamor de medianoche ellos escribieron después del 21 de marzo, o sea, el 9 de mayo, decían, continuaremos Dios mediante a proclamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y la hora de su juicio ha llegado. Bueno, a pesar de que estaban equivocados en lo que era el juicio, el inicio del juicio, que no era el juicio investigador, sino la venida de Cristo. A pesar de ellos, hermanos, ellos eran firmes en lo que creían. ¿Sí? No había venido el esposo el 21 de marzo, pero ahora el 9 de mayo decían, vamos a continuar predicando, vamos a continuar proclamando. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo, hermanos. Seguiremos alzando la voz, no nos vamos a detener. Seguiremos recordando la verdad presente, aunque ustedes la sepan y estén afirmados en ella. La seguiremos repitiendo, la seguiremos compartiendo, seguiremos creyendo en que el tiempo de gracia está próximo a cerrarse. Seguiremos creyendo en eso, hermanos. Seguiremos predicando la verdad el sábado. ¿Sí? Vamos a continuar levantando la voz. Entonces, así decían ellos, seguiremos, continuaremos Dios mediante a proclamar, aquí viene el esposo, salir a recibirlo, y la hora de su juicio ha llegado. Y confiamos en que no dejaremos de seguir clamando en voz alta al mundo y a la iglesia, que nos despertaremos de sus cantos de paz y escucharemos las ofertas de misericordia que hace Dios. Tenemos la intención de seguir esperando y velando la venida del Señor, creyendo que está cerca de nosotros. ¿Ustedes no creen, hermanos, que es un digno ejemplo de imitar?
Recuerden que hay muchos, lamentablemente, que se están desanimando, se están desanimando. Está pasando el tiempo y hay muchos que se están desanimando y muchos van a salir de entre nosotros, ¿sí? Se van a pasar del lado de las filas del enemigo. Pero gloria a Dios, otros vendrán, otros van a salir de allá, de las filas del enemigo y van a venir, así sea la 11ª hora, y van a demostrar su celo por la verdad. Pero hermanos, nosotros podemos aprender de esa firmeza, esa convicción, ese amor por la verdad, esa fe arraigada, hermanos, que a pesar de que el Señor no vino el 21 de marzo, estos hombres seguían creyendo. Y el Señor no los dejó solos. Él les demostró que esa obra estaba siendo dirigida por Dios. Miren, de esto tenemos que aprender, hermanos. Por eso nos estamos deteniendo aquí para aprender, ¿verdad? Mire, una vindicación de su obra. Una buena idea de cómo consideraban los adventistas su obra antes del 21 de marzo de 1844. ¿Por qué el 21 de marzo de 1844? Bueno, ya lo dijimos, ¿sí? Porque el 21 de marzo corresponde al último día del año judío hasta cuando ellos esperaron en 1843 la venida del Señor. Corresponde al 21 de marzo de 1844 en nuestro calendario. ¿Cómo era? Dice, vamos a dar una buena idea de cómo consideraban los adventistas su obra antes de que terminara el año 1843 en el calendario judío. O sea, antes del 21 de marzo de 1844 en nuestro calendario. Y justo después de esa fecha, cuando pasó el primer chasco, esa idea de cómo se comportaban, cómo se consideraban, dice, puede obtenerse leyendo la siguiente cita, tomada de un artículo bajo el título Vindicación en el Advent Herald, Heraldo Adventista, del 13 de noviembre de 1844, publicado por Joshua B. Himes, Sylvester Bliss y Apollos Hall. En ese diario, ya en el 13 de noviembre, ellos van a narrar, ¿cierto? Y van a dar una idea de cómo se sintieron y qué vivieron los adventistas de esa época. Dicen ellos, no fuimos apresurados en abrazar nuestras opiniones. Creemos que fuimos honestos y sinceros investigadores de la verdad. Obedecimos el mandato de nuestro Salvador de escudriñar las Escrituras. No confiamos en nuestra propia sabiduría, sino que nos dirigimos a Dios pidiendo guía y dirección. Y nos esforzamos por ponernos sobre su altar, confiando que Él dirigiría bien nuestros pasos. Examinamos todos los argumentos que se presentaban contra nosotros con un sincero deseo de saber la verdad y ser guiados y ser guardados del error. Pero debemos confesar que las variadas y multiformes posiciones de nuestros adversarios solo nos confirmaban en nuestros conceptos. Hermanos, estos hombres sí sabían en qué creían, ¿sí? Fueron sinceros, hermanos. Dice, nosotros no fuimos ahí no nos atolondramos allí a decir, a especular, o no éramos lectores superficiales. Fuimos honestos y sinceros investigadores de la verdad. Obedecimos el mandato de estudiar diligentemente, escudriñar las escrituras. No confiamos en nuestra propia sabiduría. Pedimos a Dios dirección, oramos para que Él nos guíe y nos esforzamos para ponernos sobre su altar, confiando que Él dirigiría bien nuestros pasos. Y además, todos los que se nos oponían, examinamos esas ideas, esa oposición. A ver, la examinamos, ¿sí? Para ver si ellos tenían razón o no tenían razón. A ver, vamos a examinar lo que nos dicen para poder salir del error en el caso de que estuvieran en el error. Pero dice que cada vez que ellos estudiaban lo que los adversarios les decían,
lo único que hacían era confirmar que estaban en la verdad. Así se sentían ellos, ¿sí? Ahora, van a explicar el chasco, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa demora? Bueno, ya ellos saben que hay una demora, la demora del esposo. Entonces ahora van a explicar ese primer chasco. Recuerden que estamos hablando del primer chasco, 21 de abril de 1844. Pero el tiempo, el año 1843 del calendario judío, pasó y quedamos chasqueados al no contemplar al rey en su belleza. Está escribiendo John Norton Lowell. Y todos los que se nos opusieron suponían honestamente que cada característica distintiva de nuestra creencia había sido demostrada como falsa y que nosotros debíamos, como hombres honestos, abandonar nuestra posición completa. Ahí estaba el diablo para desanimarlos y decirles que abandonen todas sus creencias. Y por lo tanto, fue una sorpresa que ellos nos vieron aferrándonos todavía a nuestra esperanza y todavía esperando a nuestro rey, firmes, ¿sí? Una fe, habían desarrollado una fe pura, hermanos. Sin embargo, en nuestro chasco no veíamos razón para desanimarnos. Vimos que las escrituras indicaban que debía haber un tiempo de demora y que aunque la visión tardara, debíamos seguir esperándola. Lo habían leído en todos los pasajes del Señor Jesús, de Habacuc, de Pablo, de Pedro, de Lucas. También vimos que con el fin del año, el periodo podía no estar totalmente terminado. Ellos dijeron, bueno, se terminó el año judío y puede ser que todavía no esté terminado el periodo de los 2300 años, ¿sí? Aún sobre la suposición de que nuestra cronología era correcta y que podía cumplirse en algún momento del año presente. Entonces ellos comenzaron a pensar, bueno, se acabó el año judío, pasó el 21 de marzo en nuestro calendario, pero tenemos la esperanza que quizás en lo que falta de este año de nuestro calendario 1844 se pueda cumplir la promesa. Y no obstante, franca y totalmente admitimos al mundo, miren, ahora ellos van a reconocer el error. Franca y totalmente admitimos al mundo que estábamos equivocados en el punto definido que habíamos anticipado con tanta confianza. ¿Cuál era ese punto definido que ellos habían anticipado con tanta confianza? El último día del año 1843 en el calendario judío, que correspondía al 21 de marzo de 1844. Ellos dijeron, bueno, nos equivocamos. Algo está pasando, nos equivocamos. No vino el 21 de marzo. Pero aunque estuvimos así equivocados, podíamos ver la mano de Dios en ese asunto. Ellos estaban viendo que Dios los estaba dirigiendo. Podíamos ver que Él usó esa proclamación como una alarma para el mundo y una prueba para la iglesia. Claro, ¿por qué? Puso a su pueblo en una actitud de expectativa. Llamó a salir a quienes estaban dispuestos a sufrir por amor a su nombre. Salieron de todas las iglesias y vinieron a esperar a Cristo y salieron los que estaban dispuestos a sufrir por amor de su nombre. Y al final, cuando todos se fueron, se quedaron solamente los fieles, los que de verdad estaban dispuestos a sufrir por amor a su nombre. Demostró para quienes el clamor de la venida del Señor era noticia de gran gozo, y para quienes el clamor de la venida del Señor era un sonido no bienvenido a sus oídos. Entonces hubo un zarandeo, se separó la paja del trigo. Para eso sirvió, dicen ellos, esa primera equivocación. ¿Sí? Ha mostrado al universo quiénes recibirán con gusto el regreso del Señor y quiénes lo rechazarían en su segunda venida, como los judíos hicieron en su primer advenimiento. Hermanos, esas pruebas, esas demoras, esas angustias, esas aflicciones, esos zarandeos, esas tentaciones, sirven para zarandear al pueblo,
y eliminar la escoria, eliminar la paja, eliminar aquellas plantas que no dan fruto, a pesar de que se las abonó y se las dejó un año más y no dieron fruto, ahora son cortadas y echadas al fuego. ¿Sí? Dice así, y lo consideramos como un paso en el cumplimiento del propósito de Dios en este día de preparación, para que Él pudiera guiar a un pueblo que solo buscara hacer la voluntad de Dios para que pudieran estar preparados para su venida. Ellos escribieron aquí en noviembre, escribieron esto que estamos leyendo y dijeron, el Señor permitió todo esto para zarandear, para seleccionar, para eliminar la escoria, para que quede de verdad los que aman al Señor. Y para hacer de ese pueblo, ¿sí? Un pueblo que solamente busque hacer la voluntad de Dios. No que estén aquí de paseo, ni entreteniéndose, ni por ganar aplausos, ni adulaciones, ni enriquecerse, ni... No, no, ni para especular, ni para vivir por vivir, o estar por estar, no. Para aquellos de verdad que aman a Dios y quieran buscar solamente la voluntad de Dios para obedecerla y así estar preparados para su venida. Bueno, ¿qué pasó? Ahora sí vamos a leer la historia del movimiento adventista después de marzo de 1844. Vamos a ver. Una breve historia del movimiento del advenimiento después del 21 de marzo de 1844 se presenta en lo siguiente. Y vamos a leer de Señales de los Tiempos del 31 de octubre de 1844. Dice, después del final de 1843 del año judío, el gran cuerpo de los adventistas se calmó con la creencia de que de aquí en adelante no podíamos calcular momentos específicos con algún grado de positividad. Ellos dijeron, bueno, ya pasó esto, no vamos a fijar más fechas, ¿sí? No vamos a fijar más fechas, no podemos calcular momentos específicos de tiempo, así como lo hicimos la vez pasada. Creyeron que estábamos donde nuestros puntos cronológicos señalaban, al final de todos los periodos proféticos, en la terminación de los cuales esperaba el advenimiento, y que aunque tuviéramos que esperar el trozo de tiempo en que nuestra cronología podía diferir del tiempo de Dios, ya no tendríamos más indicios del tiempo específico. Ellos dijeron, bueno, ya los periodos proféticos están bien calculados, nosotros ya no vamos a volver a fijar una fecha. Es verdad que el tiempo nuestro está diferente al tiempo de Dios, pero no vamos a fijar, no vamos a escribir más. Habían tomado sus lámparas y salido a recibir al esposo, pero el esposo se había demorado más allá del tiempo, o sea, más allá del final de 1840, en que se lo esperaba. Durante esta demora de la visión, pareció ser la determinación de todos esperarla. Aunque tardara un poco, espéralo. Y creyendo que no podía demorarse, que se podía esperar en cualquier momento. Sin embargo, pronto fue muy evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro. Fíjese que a pesar de eso, comenzaron algunos a hacer planes para el futuro que no hubieran formulado si hubieran creído de verdad que el Señor vendría este año y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor. En otras palabras, ellos pensaron que podía venir cualquier día o que podría demorarse un poco, tiempo durante el cual podían gozar de un reposo refrescante. Permítame un ratito que aquí voy a conectar aquí la carga del computador porque parece que se me va a descargar. Entonces, hermanos, ellos estaban, algunos, comenzaron a hacer planes para el futuro.
y no para el futuro inmediato, sino para mucho después. Así como ahora, hermanos, como ahora hay muchos que dicen creer en la pronta venida de Cristo. Hay muchos que dicen creer en el cierre de la gracia pronta, pero sus planes terrenales demuestran que no creen, porque están pensando en estudiar, están pensando en hacer proyectos, en ampliar la casa, en hacer doctorados, en conseguir trabajos, en viajar. Eso es no creer en la pronta venida de Cristo. Todos los planes que hacen son pensando hacia el futuro, a mediano y largo plazo, pero no se hace planes, eh, o sea, se están haciendo planes que demuestran que no están creyendo en la pronta venida de Cristo, que no están creyendo en el inmediato cierre de la gracia, que no hacen planes, hermanos, que demuestran que no creen que la ley dominical es inminente y está a nuestras puertas. ¿Sí? Entonces acá dice, habían tomado sus lámparas y salido a recibir al esposo, pero el esposo se había demorado más allá del tiempo en que se lo esperaba. Durante esta demora de la visión, pareció ser la determinación de todos esperarla, creyendo que no podía demorarse, que se podía esperar en cualquier momento. Sin embargo, pronto fue muy evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro, que no hubieran formulado si hubieran creído que el Señor vendría este año, y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor. O sea, ¿qué significa entonces que estas vírgenes insensatas se quedaron dormidas? ¿Qué significa? Significa que perdieron el sentido en su mente de la aparición inmediata del Señor, ¿sí? Y que comenzaron a formular planes hacia el futuro. Entonces perdieron de su mente la inmediatez de la segunda venida del Señor. Y por lo tanto, entonces, se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas, ¿sí? Por eso dice, y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor. Cuando se pierde, hermanos, cuando se pierde el sentido de la aparición inmediata del Señor, es quedarse dormidos. ¿Cómo es que la denominación adventista se ha quedado dormida? Cuando, hermanos, en el 2015, en el manual de iglesia que tienen, le cambiaron en la creencia de la segunda venida de Cristo, le cambiaron. Antes decía, creemos que la venida de Cristo o que la segunda venida de Cristo es inminente. Y le cambiaron a la frase, creemos que la segunda venida de Cristo está cerca. Cuando le cambian inminente a estar cerca, pues se han quedado dormidos porque para ellos la venida de Cristo no es inminente, ni tampoco está cerca, porque para ellos, para Ted Wilson y todos sus pastores, ni siquiera hay proyecto de ley dominical. Ni siquiera están animando a la gente a que hace rato debía haber salido de la ciudad. ¿Sí? No hay para ellos ley dominical. Es más, están enseñando a través de sus eruditos que la ley dominical ni siquiera podrá venir. Que de pronto hasta ni venga, dice ya un Pauli, erudito de la Corporación Adventista. Bueno, hermanos, entonces, en otras palabras, ellos pensaron que podía venir cualquier día o que podría demorarse un poco tiempo, un poco tiempo durante el cual podrían gozar de un reposo refrescante.
Peligroso esto, ¿verdad? En esencia, esto era lo que había predicho nuestro Salvador. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Noten, hermanos, noten lo que implica la demora del esposo, ¿sí? Noten lo que implica la demora del esposo. Yo por allí escuché una vez a una persona que relataba una ilustración y que a manera de ilustración él decía o él contaba que una vez Satanás reunió a sus ángeles para buscar la estrategia de hacer perder la salvación a las personas, especialmente a los adventistas. Entonces reunió en concilio a sus demonios y hubieron propuestas. Satanás les preguntó y les dijo, bueno, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para hacer perder a los adventistas del séptimo día? ¿Qué creen? Y comenzaron a opinar los demonios. Yo no sé de dónde sacó esta ilustración, pero la voy a contar solamente porque viene al caso. Alguno de ellos dijo, bueno, vamos a hacerles creer a los adventistas que entonces ahora somos hijos todos del mismo Dios y nos vamos a unir en ecumenismo y que hay que orar con los otros y adorar juntos. De esa manera los vamos a hacer contagiar de las doctrinas evangélicas y católicas y se van a perder. Bueno, otro quizás pudo haber dicho, bueno, vamos a traer la música del mundo y los cantos evangélicos y católicos y los ritmos del mundo aquí a los coros de la iglesia. Y vamos a quitar esos himnos que tienen sana doctrina, los himnos de nuestros pioneros, del himnario antiguo, esos los vamos a quitar. Y vamos a traer solamente coritos. Y así opinaron muchos, hasta que llegó uno y dio en el clavo. Bueno, todo eso sí sirve para hacer perder a las almas. Pero llegó uno y dijo, bueno, yo tengo una mejor propuesta. Yo les propongo que le hagamos creer a los adventistas que la venida de Cristo se demora mucho, que está para allá al futuro. Vamos a meter el futurismo y les vamos a hacer creer que esas profecías se van a volver a cumplir en el futuro de manera literal y que la venida de Cristo se demora. Hermano, Satanás le dio aprobación a eso. Hacerle creer a la gente que la venida de Cristo se demora, que no es inminente, es una tragedia, hermanos, porque entonces las personas comienzan a hacer planes terrenales, a enredarse con los negocios, a enredarse con la construcción de sus apartamentos, de sus casas, a mejorarlos, a enredarse con los estudios, a hacer doctorados, a enredarse con los trabajos. Hermanos, cuando las campanas estén repicando y llamando a las bodas, pensando en hacer las cosas no más comunes de la vida, es el tiempo más peligroso, hermanos. Es cuando la iglesia de verdad ha caído en esta tragedia. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y qué pasa con las que se durmieron? ¿Qué pasa con las que se durmieron? Hermanos, con las que se durmieron no entraron, se quedaron afuera. En la aplicación de la parábola, entonces se perdieron, ¿sí? Una vez que pasa esto, ahora se va a llamar la atención. De la primavera se va a pasar al otoño de 1844, ¿sí? Vamos a ver qué pasó. Noten, ya en mayo de 1843, ya en mayo de 1843, el hermano Miller había señalado el séptimo mes del año sagrado judío como el tiempo de la observancia de aquellos tipos que apuntan al segundo advenimiento, y el otoño pasado consideramos esa fecha con mucho interés. Después que pasó, el hermano Samuel Snow
abrazó completamente la opinión de que, según los tipos, el advenimiento del Señor, si ocurre, debe ocurrir en el 10º día del 7º mes. Pero él no estaba seguro en cuanto al año. Hermanos, fue Samuel Snow el que entonces ahora dijo, el Señor viene en el 10º día del 7º mes, que corresponde al 22 de octubre de 1844. Entonces se plantó sobre el terreno de que alrededor del 22 de octubre, que coincidía con el 10º día del 7º mes del año actual, presenciaremos el advenimiento del Señor de gloria. ¿Sí? Así se dieron las cosas y fue Samuel Snow, hermanos, el que fijó la fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué vino? Vino este asunto de que abandonaron las cosechas en los campos, y sucedieron algunas cosas. Y noten, ellos llegaron a la conclusión de que el juicio iba a preceder al advenimiento. Y noten lo que llegaron a creer. Durante el mismo tiempo, nuestros hermanos en Maine habían aceptado el concepto de que el juicio debe preceder al advenimiento, que se sincronizaba con la cosecha y que no solo era el fin del mundo. Entonces ahora ellos entendieron que ese juicio era el fin del mundo y que en la venida de Cristo iba a suceder el fin del mundo. Ellos no pensaban todavía en el juicio investigador, en ese juicio que nosotros creemos y que se reveló a través del Espíritu Santo a la hermana Juaya y a los pioneros después, ¿sí? Entonces dice que no solo era el fin del mundo, sino que ocupaba un periodo inmediatamente anterior al fin. En armonía con este concepto, pensaban que estábamos en el juicio. Ellos ya pensaban, ya estamos en el juicio, ¿no? Antes de 1844. Estamos en el juicio, que la línea divisoria se estaba trazando y que los siervos de Dios estaban siendo sellados en sus frentes, la percepción de lo cual sería la señal para que los 4 ángeles que contenían los 4 vientos de la tierra lo soltaran. Bueno, ellos ya después llegaron a entenderlo, ¿no? Entonces viene ahora sí en la parábola un despertar a medianoche. A mitad de julio, a mitad de julio de 1844 en nuestro calendario, a mitad de julio, la bendición de Dios en la recuperación de los apóstatas comenzó a acompañar la proclamación del tiempo, y aquellos que aceptaban cualquiera de los conceptos referidos antes manifestaban un cambio marcado en su conducta. Entonces hubo ese despertar a medianoche, y a medianoche ya es en julio, ¿sí? Y dice, a la medianoche se oyó un clamor, ese clamor de medianoche fue entre julio y en adelante de ese año. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, porque eso dice la parábola. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Desde julio, estos movimientos ocurrieron en diferentes lugares de la Nueva Inglaterra y eran distintos el uno del otro, pero a todos acompañó la bendición de Dios, al recuperar a muchos cuyas lámparas casi se habían apagado, y en la santificación de sus santos. Así se obró. A unos los despertó, esos que habían cabeceado y se habían dormido, se despertaron. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y los que estaban despiertos, pues a afirmarse, ¿sí? Y entonces dice, en el campestre de Exeter, es un lugar, se encontraron todas estas influencias mezcladas en un gran movimiento y rápidamente se extendió a todos los grupos adventistas en el país. Hubo ese despertar a medianoche, ese clamor de medianoche, a partir de julio de ese año. Entonces, hermanos, en nuestro próximo tema vamos a estudiar
ese clamor de medianoche. Yo los había programado hasta las 9 de la noche, pero creo que es suficiente por ahora. Vamos a revisar en qué consistió ese clamor de medianoche, ¿sí? Yo no sé, hermanos, si hay algún aporte, alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos estudiado. Quizás, hermanos, hoy no hemos podido usar algunos diagramas que vamos a usar el Santo Sábado, pero quizás de esa manera podremos ilustrar mejor los tiempos, ¿cierto? Del calendario judío y del calendario nuestro y ese tiempo de demora. Hermanos, ¿me están escuchando? Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas noches, hermano Carlos. Dios lo Sí, bendiga. hermana, buenas noches. Hermano Carlos, la pregunta que siempre me he hecho es, ¿por qué la fecha del 22 de octubre? Ya. Bueno, hermana, la fecha del 22 de octubre es porque Samuel Snow, estudiando el calendario judío, se dio cuenta que el día de la expiación, eh, en el calendario judío, el día décimo del mes séptimo corresponde al 22 de octubre. Como ellos vieron que había una tardanza, ¿sí?, del esposo, y hicieron de nuevo los cálculos y se dieron cuenta que el decreto no había salido el primer día del 457, sino 7 meses después. Entonces ellos fueron y corrieron la fecha y la colocaron en base al cálculo que hizo Samuel Snow sobre que ese día, el día décimo del mes séptimo, cuando se realizaba el día de la expiación, en nuestro calendario correspondía al 22 de octubre. Eso le puedo decir por ahora, pero lo vamos a leer. De hecho, hace un rato lo leímos, ¿sí? Ya lo leímos esa parte. Bueno, ¿está bien, hermana Ángela? Sí, hermano, porque ahí decía que el día décimo, pero se corre hasta el 22. O sea, no, ya no cae en un día décimo, sino en una fecha del 22. Esa era como la inquietud. Sí. Sí, hermana. En realidad, ellos esperaron hasta el último día del calendario judío que corresponde allí, ¿cierto? Al mes de abril, al 21 de abril. Y entonces, cuando ellos revisan la fecha de la salida del decreto, se dan cuenta de que ese decreto no salió el primer día del 457, sino más tarde. Entonces, esa fecha la tienen que correr hacia adelante. Y ven y se dan cuenta de que el 22 de octubre caía en el calendario judío la fecha del día de la expiación. O sea, el décimo día del mes séptimo en el calendario judío corresponde al 22 de octubre. Fijaron para esa fecha la venida de Cristo. ¿Está bien? Aquí, en lo que está resaltado, dice, pero ¿cómo llegamos a esta noche de demora? Porque comenzamos la visión, cuando comenzaron ellos a contabilizar la visión, comenzaron en la primavera, en lugar del otoño del 457. Fue en el otoño que salió el edicto. Y entonces, como ellos la empezaron a contabilizar en la primavera, pues tenían que correrla un tiempo adelante. Y ese tiempo los llevó al 22, al 21 al 22 de octubre, donde coincidía la fecha del día de la expiación. Obviamente que eso, a pesar de que ya lo mencionábamos, lo vamos a detallar bien, ¿cierto? En nuestra próxima clase. Bueno, aquí dice claramente, no alcanzamos a llegar al punto de destino por 6 meses y unos pocos días. Nos arrojó a la noche de demora, 6 meses. Está escribiendo en el libro
el hermano allí en el periódico del clamor de medianoche. Bueno, hermanos, allí esto que vamos a seguir estudiando, hermanos, nos puede dar quizás, nos puede coincidir, ¿no? Con la respuesta o la pregunta que hace la hermana. Mire, aquí está. Otro escritor, Samuel Snow, en el clamor de medianoche del 22 de agosto de 1844, hablando de los 2300 días, dijo, ¿me está escuchando, hermana Ángela? Sí, hermano. Ok, miren, Samuel Snow, que fue el que fijó la fecha del 22 de octubre, escribió esto. Comenzaron, los 2300 años, comenzaron con la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. El decreto fue hecho al principio por Ciro, renovado por Darío y completado por Artajerjes Longímano en el 7º año de su reinado. Fue promulgado y entró en efecto en el otoño del 457 a.C. Ahora él confirma que fue en el otoño, pero para hacer los primeros cálculos y chasquearse, ellos lo pusieron en la primavera, tiempo atrás. Y menciona, ¿no? Allí a Esdras, bueno, menciona a Esdras que empezó la reconstrucción realmente y puso en vigencia. Noten lo que dice. Como el tiempo de la visión era 2300 años completos, años completos. Yo les he puesto el ejemplo varias veces del niño que nace en junio. El niño que nace en junio de cualquier año, ¿cuándo es que ya tiene un año de edad? Pues en el junio del otro año, no al final del 31 de diciembre, sino en junio del otro año. Eso es lo que está diciendo Samuel Snow. Como el tiempo de la visión era 2300 años completos, requería todo el año 457 y todo el año 1843 para completar los 2300. Y si el decreto no salió hasta el 7º mes del año 457, fíjense, él da evidencias de que el decreto salió el 7º mes del 457. Se enseñó que el periodo no terminaría hasta el 7º mes de 1844. Y el 7º mes de 1844, pues corresponde al 22 de octubre, hermana. Como la observancia del 10º día del mes séptimo parecía ser el evento que marcaba el comienzo del periodo, se mostró en forma concluyente que en el 10º día del mes séptimo del calendario judío, el 22 de octubre de 1844 terminarían los 2300 días y vendría el momento para que el santuario fuera purificado. ¿Está bien? Allí está escrita la explicación y los cálculos de Samuel Snow y apoyados por los otros pioneros fue ese. Ellos estudiaron y se dieron cuenta que los 2300 años que debían correr para que se cumpla la profecía, la purificación del santuario, tenían que ser años completos. Como en el 457, ese edicto entró en vigencia en el mes séptimo, pues tocaba correr esa fecha al mes séptimo de 1843 en el calendario judío, que corresponde al mes de octubre de 1844. Pero pero él dice, nosotros tuvimos la evidencia, ¿sí? Se mostró en forma concluyente que en el 10º día del mes séptimo, en el calendario judío, como el mes séptimo es octubre, el 10º día de ese mes séptimo es el 22 de octubre, entonces dice allí, se mostró en forma concluyente que en el 10º día del mes séptimo del calendario judío
El 22 de octubre de 1844 terminarían los 2300 días y vendría el momento para que el santuario fuera purificado. Bueno, hermanos, si hay algún otro aporte o pregunta, hermanos, háganlo por favor antes de orar y terminar entonces con la clase de esta noche. Bien, hermanos, entonces yo espero que esto nos ponga en sintonía, ¿verdad? Para ir nosotros revisando realmente en qué consistió ese periodo de demora del esposo, cuáles son los peligros de dormirse y bueno, todos estos acontecimientos que nos llevan a nosotros. El único objetivo de revisar todo esto, hermanos, es recordar nuestra historia para saber que Dios condujo a su pueblo, que Dios dirigió al gran movimiento adventista y que de la manera en como el Señor ha dirigido en el pasado al gran movimiento adventista, ahora nos está dirigiendo y nosotros estamos seguros que el que está enfrente de esta obra no es ningún ser humano, ninguna denominación del Estado, ningún pastor, ningún líder, sino el mismo Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar entonces. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti te damos gratitud y alabanza, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites espaciarnos en estas verdades que nos afirman en la fe. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el deseo de buscarte, el deseo de orar, el deseo de estudiar, Señor, el deseo de ir en busca de la verdad. Gracias porque tú has dejado escrito este libro que la hermana White recomendó, en donde dice que las experiencias de Guillermo Miller, del capitán José Bates, que los pioneros deben seguir hablando y sus escritos también. Te agradecemos, Señor, porque ahora nos damos cuenta que en la Biblia también estaba contemplado el tiempo de demora. Y como vamos a ver en nuestro próximo estudio, estaba contemplado el chasco, Señor, ese comer el librito que iba a ser dulce en la boca, pero que iba a amargar el vientre. También estaba contemplado el tiempo de demora. Gracias, Señor, porque a través de estas dificultades, tú zarandeas, Señor, tú purificas la iglesia. Tú, Señor, separas la paja, la estopa, tú separas la escoria y dejas solamente, Señor, lo bueno. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a confiar, a seguir confiando, Señor. Que al revisar nuestra historia, nosotros podamos saber de verdad de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados en el adventismo. Hombres honestos, hombres piadosos, hombres de fe, que fueron probados, pero que esa fe estaba arraigada en la verdad. Gracias, Señor, por darnos el honor de pertenecer a este movimiento adventista, no a una denominación, no a una empresa, sino al gran movimiento adventista. Ayúdanos, Señor, a hacer de Cristo nuestro jefe, a hacer de Cristo nuestro guía, a desechar todo liderazgo humano, a desechar, Señor, toda aquella complacencia propia y a poner los ojos en la verdad, a poner nuestros ojos fijos en el santuario, a poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Señor, en esta noche pedimos humildemente que bendigas todos los proyectos que estamos adelantando, que bendigas a nuestros hermanos fieles, donde quiera que estén. Que tú reprendas, Señor, al enemigo, que lo saques de nuestra mente, que lo hagas aparte, Señor, que destruyas todas las obras de las tinieblas,
todo proyecto, todo plan que Satanás tenga para desanimarnos, para ponernos obstáculos. Señor, apártalo. Bendice a nuestros misioneros donde están. Permite que esta vigilia que se está programando para este día, para este santo sábado, al caer la tarde, Señor, al terminar el día de preparación, se pueda ofrecer a ti, Señor, este ayuno, se pueda ofrecer esta vigilia, que nuestros hermanos puedan trazar la palabra con todo poder y que las obras de las tinieblas sean dispersadas, sean desechadas, que los hermanos que van a viajar, Señor, desde Bogotá, con nuestra hermana Adriana, a ese sitio, puedan recibir la bendición de escuchar la verdad, que en esos 4 días que ellos van a estar, se grabe en su corazón esas verdades solemnes que no han escuchado todavía, pero que la están buscando con sinceridad. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Danos un sueño tranquilo y permítenos mañana continuar, Señor, adorándote, continuar fortaleciendo la fe, continuar en este camino que es escabroso, pero que, Señor, sabemos que tú vas al frente. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces vamos a cantar un himno para la honra y gloria de Dios y de esa manera ser despedidos. Hay un himno que se llama El camino es escabroso. Yo no sé si estuviera acá. eh, a ver, vamos a ver. Si está aquí en el himnario adventista, lo cantamos. Aquí está. Vamos a cantar. El camino es escabroso y los pies andantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Por el árido desierto es penoso el caminar, dista mucho Canaán, dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Hermano, buenas noches.
Hermano Carlos.